viene y nos visita hoy por primera vez? Porque también le correspondía, ¿no? ¿Alguien que nos visite por primera vez? Nadie. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias por el amor que tienes por nosotros, Señor. Gracias porque nos traes a escuchar, Señor, palabras, Señor. Hablábamos ahora que queríamos escuchar tu voz, Señor. Cantábamos de escuchar tu voz, Señor. Y hoy queremos que nos hables, Señor. Ayúdanos a escuchar verdaderamente tu voz, Señor, y a saber, Señor, que tienes en cuenta, Señor, todo aquello que ocurre en nuestro espíritu, Señor, que es necesario para nuestra vida espiritual y material, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Ese aplauso. Vamos a dar un aplauso al Señor de verdad. Amén. Vamos a ir por favor al libro de Salmos, al Salmo 40, versículo 17. Salmo 40, 17. ¿Cuántos se lo saben? Se saben el 1. Voy a terminar de que... Oiga, los de aquí tienen Biblia de papel, los de aquí no tienen Biblia de papel, acabo de darme cuenta. Sí, todas las Biblias de papel están a este lado. Amén. Dice el Señor, por cuanto yo estoy afligido y necesitado, el Señor me tiene en cuenta. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Dios mío, no te tardes. Amén. ¿Cuántos han pensado que el Señor se demora en responder? ¿Cuántos están esperando una respuesta de Dios? ¿Cuántos están esperando algo que pase en su vida? Esperar es algo que ¿a cuánto les cuesta? A muchos nos cuesta esperar, dicen por ahí. Y el Señor aquí, David, está hablando y está diciendo, Señor, Dios mío, no te tardes. Pero todos sabemos que el Señor nunca se tarda. Lo que pasa es que tiene un tiempo diferente para las cosas, un tiempo diferente para nosotros. Esperar es algo que tenemos que aprender como cristianos. Aprender a esperar, tenemos que hacerlo. Tenemos que trabajar en nuestra formación en el Espíritu para saber y reconocer que esperar es algo que el Señor nos lleva a hacer muchas veces y que las cosas no llegan en nuestro tiempo ni a nuestra manera, sino a la manera de Él. Llegar tarde significa que se llega a un tiempo que no es, fuera de tiempo, después de una hora establecida, como llegan muchos de ustedes aquí después de las 10 de la mañana, eso es llegar tarde, ¿cierto? O a una hora esperada, a un tiempo esperado, eso es llegar tarde, eso es hacer esperar. Y tenemos que tener en cuenta nosotros que en la perfección de Dios no hay un tiempo que Él falle, no hay un tiempo donde Él no llegue como es. Esperar tiene varios significados. Como tener esperanza, ¿cierto? También tiene que ver con que algo va a suceder, esperamos que suceda algo. O permanecer en un lugar hasta que pase algo, ¿cierto? Estoy aquí esperando que pase algo, voy a esperar que venga algo, o quiero que ocurra algo, son cosas que significan esperar. Y que el Señor quiere que tengamos siempre en cuenta cada uno de nosotros, no solamente en nuestra comunión con Él, en nuestro trato con Él, sino que quiere mostrarnos que en toda nuestra vida siempre debemos estar esperando algo. Amén. Tener esperanza es lo primero que el Señor nos dice. Y vamos a Jeremías 29:11. ¿Cuántos se saben ese versículo? Que poco lo utilizamos aquí. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Y pensando en que tenemos que esperar y que esperar significa esperanza, ¿cierto? Que algo viene, de que algo está destinado para cambiar una situación, una circunstancia. ¿Qué espera un cristiano? ¿Cuál es la esperanza del cristiano? Ahorita que algunos me dicen hay que pagar el arriendo, hay que pagar matrículas, ¿cierto? Pero cristiano, ¿cuál es la esperanza que tiene, cierto? La primera esperanza que debemos tener es que el Señor va a venir. Tenemos esperanza en que el Señor viene, ¿o no? Sí. Porque podemos pensar que sí, que tenemos una esperanza ahí, pero no anhelamos esa esperanza. Estamos más afanados en las cosas de hoy que en la venida del Señor. También tenemos esperanza de que vamos a resucitar los que han muerto en Cristo, y si nosotros no estamos cuando Él venga, resucitaremos, o los que ya murieron. Eso es un plan de esperanza que tiene el Señor. Amén. ¿Cuántos creen que van a resucitar? Amén.
Vea, otros que creen que se van a morir antes de que venga el Señor. Se quedaron pensando. Si estamos muertos en Cristo, resucitaremos, y si estamos vivos, iremos con Él, ¿cierto? ¿Y cuántos quieren estar en el reino de los cielos? Son tres cosas en las cuales debemos tener esperanza como cristianos, y que a veces no tenemos en cuenta porque no nos interesa esa esperanza, sino la esperanza de la quincena, de la prima que van a pagar mañana o pasado mañana, ¿cierto? Y pensamos en eso y no pensamos en que para nosotros como cristianos nuestra esperanza está en las cosas que tienen que ver con ese reino espiritual, con ese Dios espíritu que tenemos y que tienen que ver con su venida, con que estemos resucitados o que Él venga por nosotros en vida o estar en el reino de los cielos. Eso es esperanza para un cristiano. En eso deberíamos estar pensando nosotros todo el tiempo en vez de estar pensando en las cosas materiales. Pero sabemos que el Señor tiene en cuenta nuestro corazón y nos mira en nuestra imperfección. También dijimos que esperar significaba creer que algo va a suceder, ¿cierto? Habacuc 2:3 nos dice, porque es aún visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. La visión que el Señor le daba al profeta, le dijo, escríbela para que esté puesta allí, para que la reconozcamos y para que la veamos, porque lo que Él anuncia va a suceder. Amén. Y entonces nos vamos a la esperanza, lo que Él anunció, como que nuestra esperanza va a ocurrir sí o sí, definitivamente. Leer Habacuc es bastante interesante, porque no importa la condición en que estemos, Habacuc dice que debemos creer que el Señor está con nosotros y que Él proveerá para nosotros. La visión del Señor que escribió Habacuc es, aunque no haya nada, yo estoy con ustedes. Amén. Y Cristo para nosotros es suficiente. Los eventos que anunció el Señor van a suceder. En eso tenemos que esperar nosotros. Todas las promesas de Dios para cada uno, las que le corresponden a cada uno, son ciertas en el sí y en el amén. Y debemos creer que lo que Él prometió para nosotros se va a cumplir. Amén. Debemos tener fe para creer. Porque si no creemos en los anuncios de la palabra de Dios, no creemos en Dios. Si no creemos en lo que el Señor anunció, difícilmente podemos llevar una vida de relación de fe con Él, ¿cierto? Amén, gracias. La tercera, que dijimos que significaba esperar, es permanecer hasta que llegue algo. Yo espero que ustedes lleguen puntuales todos los domingos, por ejemplo, y permanezco ahí esperando que ustedes lleguen puntuales. Es esperar que va a llegar algo, que va a ocurrir algo, que va a suceder algo. Vamos a esperar que alguien aparezca, vamos a esperar que el Señor nos hable. Por ejemplo, ¿a qué venimos a la iglesia? A que Dios nos hable. Esperamos que Dios nos hable, ¿cierto? Esperamos llegar acá y escuchar la voz de Dios, esperamos llegar acá y escuchar que Dios tiene para nosotros un mensaje que tiene en cuenta algo que nos falta a nosotros. Dios nos habla siempre, o para decirnos que algo nos falta, para transformar algo en nosotros, o para decirnos que lo estamos haciendo bien. Amén. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amén. ¿Cuál es la clave para que nosotros podamos esperar lo que estemos esperando? La clave es permanecer. ¿Saben que la gente se cansa de esperar y abandona? ¿Saben que muchos vienen al Señor para que les haga un milagro y como no reciben el milagro, se van de la presencia de Dios? ¿Saben que muchos vienen con una expectativa de encontrarse en una reunión con un cuerpo, una iglesia que los ama y cuando no ve que no lo tienen en cuenta, se van? ¿Saben que aquí han venido personas y han dicho, yo llegué, ni me saludaron, mejor no vuelvo, porque esperaba que lo recibieran? Siempre debemos permanecer, y más si es en Cristo, porque lo que el Señor dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Y más si es en la transformación que Dios hace para nuestras vidas, porque Dios lo va a hacer. Él prometió que nos transformaría y que dejaríamos el viejo hombre para tener una nueva naturaleza y un nuevo nacimiento. Y debemos esperar que eso se nos dé a nosotros. Y entonces estamos orando por alguien para que el Señor lo transforme y como no vemos que lo transforma, abandonamos la oración. Y entonces estamos esperando para que Dios ponga en el corazón de nosotros algo y como no lo pone, entonces desechamos eso que queremos que el Señor ponga en nuestro corazón o en el corazón de alguien, porque a veces oramos para que alguien sea cambiado, alguien sea transformado,
alguien pueda abrir los ojos espirituales verdaderamente, a alguien se le derriben las fortalezas que tiene en su corazón, para que alguien perdone de verdad. Todo esto tiene que ver con permanecer, ser constantes, permanecer para esperar lo que Dios tiene para nosotros. Que todo el mundo está diciendo así, todo eso es espiritual, pero en lo material, ya vamos para lo material, ¿cierto? Tú esperas en Dios para otras cosas que no son realmente importantes. Y te desesperas porque Dios no responde. Y te desesperas por cosas que son importantes para ti en esta vida y no llegan. Te desesperas porque hay cosas que no pasan. No permaneces en la paz que el Señor te da para recibir lo que Dios te quiere dar. Y tenemos que aprender a esperar, iglesia. Esperar tiene que ver con ser pacientes. Esperar tiene que ver con ese dominio propio que el Señor coloca en nosotros como fruto a través del Espíritu Santo. Esperar tiene que ver con entender la realidad de que no depende de nosotros, sino que todo depende del Señor. Esperar significa que tenemos que aceptar muchas veces que no es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Pero como cristianos dudamos mucho de lo que el Señor quiere para nosotros. Pero esperar es posible. Se aprende a esperar. Aprendemos a esperar que alguien cambie. Aprendemos a esperar que el Señor nos hable y reconocer su voz. Aprendemos a esperar que otros crezcan. Y aprendemos a esperar como Cristo esperó. ¿Saben que el Señor venía a que un pueblo lo reconociera? Esperaba que el pueblo lo reconociera y no lo reconoció. Y tenemos que esperar a eso. Creo que vamos a cambiar de micrófono. Cuando uno sabe que el Señor va a dar la provisión, porque de Él depende, uno aprende a esperar en Dios. Y el Señor quiere que como cristianos aprendamos a esperar. Quiere que como cristianos realmente confiemos en la obra de Él y pensemos que podemos esperar en Él y no en nuestras propias fuerzas. Nuestra falla para no permanecer es que queremos hacer todo en nuestras fuerzas, en nuestros tiempos y a nuestra manera. Amén. Si podemos aprender a esperar, nuestra vida va a cambiar. Nos vamos a sentir menos defraudados y nos vamos a sentir más aceptados por Dios inclusive. Si aprendemos a esperar, que es lo que el Señor pide porque nos pide paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia? ¿Para qué es la paciencia? Para esperar, para esperar. ¿Para qué permanecemos? Para esperar. Los tiempos son importantes, pero los tiempos como los maneja el Señor. Amén. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Es posible que esperando nos cansemos. Es posible que esperando nos fatiguemos de esperar. Pero el Señor dice, para los que esperan en Él, Él se encarga de renovar esas fuerzas. ¿Sí? Para los que esperan en Él se encarga de dar nuevos alientos cuando nos cansamos de esperar. Muchas veces tenemos que mirar al Señor para no claudicar y es lo que tenemos que hacer. ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿Te estás cansado hoy de esperar algo? ¿Estás fatigado de orar y que el Señor no responda? Espera en Él y Él te va a dar nuevas fuerzas para seguir esperando. ¿Y cuánto tiempo vas a esperar? El que Dios diga. ¿Y saben que es posible que no llegue lo que tú estás esperando? Te voy a dar un ejemplo claro en la palabra de Dios. Pablo dice que él le pidió 3 veces al Señor que le quitara el aguijón, ¿cierto?
¿Y qué le contestó el Señor? Pablo esperaba que si él oraba por otros y se sanaban, si él oraba y se levantaban muertos, ¿cierto? Si él le oraba al Señor, el Señor iba a quitar el aguijón. Él tenía la esperanza que ese aguijón que afectaba a su carne fuera sacado. Y esperaba que Dios le respondiera, pero Dios le respondió, bástate mi gracia. Pablo se quedó esperando. Y Pablo era un hombre de oración, ¿cierto? Pero aceptó la voluntad de Dios. Él oró hasta que tuvo la respuesta de Dios cuando Dios le dijo, ni por más que ore, va a pasar lo que tú estás esperando que pase. Esperar es posible, esperar se aprende. Nos podemos cansar, pero tenemos que seguir insistiendo hasta escuchar la voz de Dios que nos diga, ¿para qué sigues orando? ¿No les ha pasado bueno, no sé si les habrá pasado, a mí me ha pasado, que estamos orando por alguien y ore por alguien y ore por alguien para ver si el Señor hace algo en esa vida y de pronto el Señor me dice, ya no llore más. Ya no ore y ya no llore, porque a veces lloramos por las personas, ¿cierto? Ya no llore más por esa persona. Yo estoy a cargo de ese asunto y yo me encargo de él, ¿sí? O de ella. Porque tenemos que orar y permanecer en oración, permanecer esperando en Dios hasta que Él diga lo contrario. Y seguro que Él va a hablar, seguro que nos va a decir, no oren más, o seguro que va a responder nuestra oración, o nos va a indicar que hay un tiempo para eso. Amén. Eclesiastés 3:1 dice, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Hay un tiempo para que el Señor responda. El Señor no va a responder cuando tú quieres. Yo escucho a la gente cuando está buscando trabajo. Es que el Señor no me da trabajo y es que no me responde el trabajo. Tranquilo. Porque mientras llega tu trabajo, el Señor suple para ti. Tenlo por seguro. Porque es una promesa de Él que Él suplirá todas tus necesidades. Con trabajo o sin trabajo. Y cuando tengas trabajo, bendecirá la obra de tus manos. Hay un tiempo para todo. No tenemos por qué afanarnos, no tenemos por qué angustiarnos porque hay un tiempo para todos. Pero tenemos que entender los tiempos de Dios. Tú no sabes qué está haciendo el Señor cuando te demora una oportunidad de trabajo. Tú no sabes qué está haciendo el Señor cuando te demora algo que tú sabes que deberías tener ya, quieres tener ya, pero todavía no tienes. Hay que entender el tiempo y el proceso del Señor. Es que estoy orando por ella y no se sana. Algo está haciendo el Señor. Te está formando en oración, te está haciendo perseverar en oración, te está haciendo ser constante en oración. Te está enseñando que puedes orar y clamar mientras Él responde. Y muchas veces la demora de las respuestas del Señor tiene que ver con la formación a nosotros mismos. Muchas veces las cosas que el Señor no responde tienen que ver porque está trabajando en otros que están viviendo la situación cerca de nosotros y que ni siquiera lo conocen, pero el Señor se está glorificando allí. Amén. Los tiempos del Señor son diferentes a los nuestros. Dios no tiene comienzo y no tiene fin. Dios es un Dios atemporal. O sea, y yo siempre les digo, cuando vayamos al reino de los cielos, olvídese que se va a levantar a las 11 de la mañana porque ya no tiene que ir a trabajar. ¿Sí? Porque las 11 de la mañana no van a existir. Ni te vas a acostar a las 7, 8 de la noche o 10, 11 de la noche porque la noche tampoco va a existir. Porque en el reino de los cielos es otra cosa, es otro tiempo. El Señor vive en un eterno presente. Para que te imagines algo, ¿saben por qué el Señor lo sabe todo? Porque Él ya estuvo donde nosotros vamos a estar. Porque Él ya vio lo que íbamos a hacer nosotros. Porque Él ya vio cuál inclinación teníamos o cuál opción íbamos a tomar. Por eso Dios lo sabe todo, porque Él ya estuvo en el futuro, está en el presente y estuvo en el pasado nuestro. Vive en un eterno presente donde las cosas ocurren y donde Él puede darse cuenta de quiénes somos, qué sentimos y cómo vamos a reaccionar. Por eso el Señor sabía que hoy estábamos predicando esto. Él ya estuvo aquí y sabe lo que estamos hablando. Los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Segunda de Pedro 3:8 dice, pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él mide el tiempo de una manera diferente y lo que para ti puede ser un año de oración, Señor, para el Señor le puede ser nada. Hasta ahora estás empezando a orar. Hasta ahora estás empezando a ver que el Señor está escuchando tu oración, tal vez. Amén. Juan 11:21 dice, y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Ustedes creen que el Señor se equivocó? Porque cuando llegó tarde ya estaba muerto Lázaro. O sea, a él le avisaron que estaba enfermo. Si ustedes hacen la cuenta, cuando le llegó la noticia de que estaba enfermo, ya estaba muerto.
Cuando llegó la noticia de que Lázaro se estaba enfermando, que estaba enfermo y lo mandaron a llamar, mientras el mensajero llegó a darle la noticia al Señor, Lázaro ya estaba muerto. Por eso dice, tranquilos que él duerme. ¿Mm? El Señor no se equivocó con Lázaro. Y no se equivocó al permitir que muriera porque el Señor es el dueño de la vida y de la muerte. Y podía perfectamente haber sanado a Lázaro para que no se muriera. Pero tenía un propósito con eso. Y no es que hubiera llegado tarde, porque en la voluntad de él estaba el día preciso que tenía que llegar para que Lázaro saliera de su tumba. Las cosas no ocurren cuando nosotros queremos, por más que queramos. Y Marta y María le dijeron, Señor, si hubieras estado aquí, si hubiera estado ahí, seguramente había pasado lo mismo porque el Señor tenía un propósito con la muerte de Lázaro. Y aprender eso es difícil para nosotros. Mire, cuando mi esposa falleció, a pesar de que yo era ateo y peleaba con Dios, ¿cierto? Siendo ateo, reconocía a Dios para pelear con Él. Y yo decía, ¿por qué tiene que morir una mujer de 22 años, creo que tenía, 22 años tenía, y dejar un bebé de 3 meses de nacido? ¿Por qué arrebatarle la vida a alguien joven y dejar un bebé sin su mamá todavía lactando, que todavía lactaba? Y uno dice, ese Señor se equivocó, o sea, ese Dios se equivocó, ese Dios que dicen ustedes, usted no puede ser tan malo como para hacer eso. Pero los tiempos de Dios son diferentes y los propósitos de Dios son diferentes. Era necesario que Clara muriera. Para Él, para el propósito de Él, para los planes de Él, era necesario. Así es de que si hubo muchas oraciones esa noche de ese accidente, pensando y orando para que ella estuviera bien y que estuviera en otra parte o que estuviera hospitalizada nomás y demás, ¿sí? ¿Todas esas oraciones se perdieron? No, el Señor sabía, y cada oración tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Amén. No podemos pensar que porque Lázaro se murió fue que el Señor llegó tarde. No, el Señor sabía lo que tenía que hacer. Esperó el tiempo que Lázaro se muriera y caminó hasta el momento en que Lázaro ya estuviera enterrado. Es más que, como dicen ellas, ya hiede, ya huele. Porque necesitaba que la obra se hiciera completa en Lázaro, que vieran cómo era capaz de traer a la vida a alguien que llevaba días muerto. Y el sufrimiento de Marta y María se colmó después y se convirtió en gozo al ver que su hermano salía de la tumba. ¿Pero por qué tenían que sufrir? Porque era necesario glorificar el nombre de Cristo. Y tenemos que pensar en eso, en las cosas que nos están ocurriendo, en los tiempos que estamos viviendo y en la espera que tenemos de las cosas que el Señor nos da. Amén. Esta enfermedad no es para la muerte, les dijo Jesús. Pero si estaba muerto y esta enfermedad no es para muerte, no, porque había un propósito. Y muchas de las cosas que pasamos nosotros, muchas de las situaciones que vivimos nosotros tienen un propósito en Cristo y no es que se esté demorando, es que está trabajando, está orando para darle la gloria al Señor. Es para la gloria de Él definitivamente. Amén. Todos esperamos que pasen cosas en nuestra vida. Esperamos que ocurran milagros, que salgan negocios, que se consigan trabajos, que la gente se transforme. ¿Cuántos no oran por sus familiares? Señor, que mi mamá se convierta. Señor, que mi papá se convierta. Señor, que mi hijo vuelva. Señor, pero no entendemos que debemos esperar en la voluntad de Dios y aprender a esperar. No pelear con Dios porque las cosas no salen, no pelear con Dios porque las cosas no resultan como quisiéramos, porque Él está por encima de nosotros. Isaías dice que los planes de Él son diferentes a los nuestros, sus pensamientos son diferentes a los nuestros, sus caminos son diferentes a los nuestros. Y todo se da en el tiempo de Él, porque en ese tiempo tenemos que esperar. No miremos las cosas con nuestro tiempo, no miremos las cosas como las queremos nosotros, sino siempre tenemos que estar sujetos buscando la voluntad del Señor. Amén. El Salmo 37:7, ¿quién se lo sabe? Yo estoy viendo la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas. Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Amén. 3 cosas dice el Señor aquí para esperar. Confía, callado y espera con paciencia. Confiar, callado y con paciencia. 3 cosas que tienen que ver con nuestra identidad cristiana. Amén. El Señor nos dice que tenemos que ser tardos ¿para qué? Para hablar, ¿cierto? Estar callados. ¿A cuánto les cuesta quedarse callados? ¿Sí? ¿A cuánto les cuesta, Señor? ¿Qué pasa?
Señor, ¿cuánto te llevo diciendo? No, no, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Dime qué es lo que estoy haciendo mal, qué es lo que estoy haciendo bien. Corrígeme, pero que se vea la respuesta. ¿Cuántos pelean con Dios? ¿Y el Señor qué dice aquí? Espera, confía, cree. Callado. ¿Algunos de ustedes pelean con Dios? Eso es pelea de tigre con burro amarrado, dicen por ahí. Sí. Vas a perder. No pelees con Dios porque vas a perder. Y el Señor te dice, lento para hablar, callado, espera, con paciencia. Y cree en lo que yo te he dicho. Creerle a Dios es lo que tenemos que hacer. Si Él dice que va a responder, que va a suplir, que va a cambiar, que va a hacer, créele. Y Él lo va a hacer. Porque si no creemos, ¿cómo vamos a tener paciencia? Si no creemos, ¿cómo vamos a estar callados? Vamos a estar reclamando todo el tiempo. Y es lo que le pasa a la gente, cuando no creen, reclaman, porque creen que si le reclaman al Señor, el Señor, ya le voy a quitar la rabia, ya, ahora sí le voy a dar lo que quiere. Al Señor no le importa que tú estés rabioso, ansioso, angustiado. Él ya decidió lo que va a hacer. Es que yo le puedo torcer el brazo a Dios, me dijo alguna vez, persona, una vez. Yo oro y le tuerzo el brazo a Dios. Palabras duras. Nadie le tuerce el brazo al Señor. No es que porque tú ores el Señor te va a decir, bueno, te lo voy a hacer. Es que yo tengo una oración poderosa. Todo depende de la voluntad de Dios siempre, amén. Entonces tienes que confiar en lo que Dios está haciendo, tienes que confiar en los planes de Dios, tienes que confiar en que si Él te dice que está trabajando en ti, te lo hace notar para darte algo, ahí sí puedes apresurar su respuesta cuando tú te das cuenta que Dios quiere cambiarte, transformarte o hacer algo en ti para que puedas recibir, ahí sí lo va a hacer. Señor, es que quiero ser el gerente de la empresa. Listo, prepárate para ser el gerente, porque sin preparación no te va a poner de gerente para que des mal testimonio del Señor. Confía en lo que va a hacer. No pelees con Dios, nunca. No está bien pelear con Dios. O sea, ustedes ven a David que se quejó, pero no peleó con Dios. Y ven a Job que se quejó, pero no peleó con Dios. Puedes quejarte si quieres, pero no pelear, que son dos cosas distintas. Dice que tienes que ser paciente. ¿Saben por qué los médicos tienen pacientes? ¿Sí? Porque tienen que esperar. El paciente tiene que esperar que el médico se desocupe. ¿Sí? Ustedes van a la EPS y tienen que ser pacientes. ¿Sí? Antes de pacientes físicamente de salud, tienen que ser pacientes en esperar que salgan los 14, 40, 50 que hay antes de ustedes. Amén. Tenemos que ser pacientes. Tener paciencia. Y la paciencia es un fruto. Practicar la paciencia. ¿Cuántos casados hay aquí? Con ustedes han tenido mucha paciencia. ¿Sí? Esperaban que dijera lo contrario, ¿cierto? Las personas que conviven con otra persona tienen paciencia. A mí me tienen paciencia. A más de uno de ustedes le tienen mucha paciencia. Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. ¿Ves que el Señor habla de los tiempos de Él? De saber esperar. ¿Sí? Ustedes quieren sembrar un frijol y que tengan la cosecha de una vez. Hay que esperar y ser pacientes, porque hay un proceso y hay un tiempo para todo. Por eso les preguntaba, ¿cuántos están esperando algo del Señor? ¿Cuántos están esperando que Él tenga una respuesta? ¿Cuántos quieren que sea para allá? Sí. Señor, pero ya, pero hazlo ya, Señor. Ponte tú en el plan de Dios y más que todo uno conoce las situaciones, ¿cierto? Señor, transforma a mi hijo, tráelo, ¿sí? Pero ya, Señor, que es que se me va a perder, y uno sabe, no, si de pelado llegar aquí hasta ahora se volvería un relajo esto, ¿sí? Uno sabe lo que está haciendo el Señor. Uno sabe que hay que trabajar muchas cosas antes de que Él responda. Uno sabe que muchas personas, por más de que uno ore, no van a conocer a Cristo. Pueden ser cercanas o lejanas, pero uno ya sabe
en su espíritu, que la formación, lo que tienen en su corazón, no les permite recibir a Jesús. Y uno quiere que el Señor haga y que haga ya. Pero es que hay unos que son salvos y otros que no. Y nos da consuelo la interpretación de la palabra es que si yo sirvo en mi casa, yo serviremos al Señor. Y que si yo soy salvo, mi casa también. Ese pasaje está mal interpretado y si algún día se lo voy a explicar. El hecho de que yo sea salvo no quiere decir que mi casa es salva. Aunque te lo hayan enseñado ese pasaje, no está bien interpretado. No nos cansemos de esperar. No nos cansemos de reconocer los tiempos del Señor. No nos cansemos de pensar que para recoger una cosecha hay que sembrar, hay que regar y hay que esperar el tiempo de la cosecha. No nos cansemos de pensar que tenemos que someternos a la voluntad de Dios en todas las cosas. Amén. Romanos 5, del 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Miren las cosas que está diciendo el Señor allí, ¿cierto? Tenemos que saber esperar definitivamente, ser pacientes y la paciencia nos moldeará el carácter para saber que no nos vamos a poner bravos porque no llega la respuesta. Y esa paciencia nos lleva a la esperanza de saber que el Señor va a responder y que no nos va a desilusionar. Mire, cuando yo leía esto yo decía, hay que aprender a esperar. Y el Señor nos enseña en la palabra de Dios a esperar y a saber que las cosas no son a nuestra manera, sino son a la manera de Él. El Señor que te dice por tu día a día, no se afanen por el día de hoy, que cada día tiene su propio afán. No se afanen por mañana, porque mañana tiene su propio afán. No tenemos que afanarnos por las cosas. No tenemos que angustiarnos por las cosas, porque Él va a hacer de la manera que Él quiere, pero Él va a hacer definitivamente. ¿Qué tenemos que buscar nosotros? Hacer su voluntad. Lo que Él nos pida que tengamos que hacer, debemos hacerlo. Por eso ahora mirábamos que tenemos que cumplir su palabra. Y al cumplir su palabra las cosas van a fluir de una manera distinta. Y van a fluir de una manera distinta porque si yo cumplo su palabra, sé que tengo que esperar su voluntad y su tiempo para las cosas. Hebreos 9, 28. Y tenemos versículos como para tomar nota. Y pónganle cuidado a este. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para la salvación de los que ansiosamente lo esperan. ¿A quiénes va el Señor a salvar? A los que lo esperan. ¿Y cuántos verdaderamente esperan al Señor? ¿Cuántos verdaderamente están pensando? Yo estoy, así como usted está esperando el almuerzo a mediodía, ¿sí? ¿Cuántos están esperando al Señor? Así como están esperando la quincena, la prima y el anticipo de la quincena del fin de año. ¿Cuántos están esperando al Señor? Porque es que esperar significa tener en cuenta, ser consciente de lo que yo espero. Y el Señor dice que la salvación es para los que la esperan. Hay muchos cristianos que no están esperando la salvación, la conocen, escucharon hablar de que somos salvos, pero no están esperando la salvación. ¿Por qué? Porque estamos pensando más en las cosas materiales, inmediatas, que en lo eterno. Entonces muchos cristianos hoy no están esperando la salvación de Cristo. Porque es que Cristo ya dijo, pero no lo esperan. La salvación es para el que es consciente, para el que sabe que el Señor va a venir, que va a ofrecer esa salvación a nuestra vida. Todo tiene que ver con la fe en la palabra del Señor. Si yo creo que el Señor viene por los que lo esperan, y eso es claro, ¿cierto? Es por fe. Pero imagínense un cristiano que no espera al Señor. ¿En qué anda pensando? En el día a día, en su vida, en su cotidianidad, en las cosas que tiene en este mundo. Porque aquel que reconoce a Dios anhela que Dios venga. Anhela ese momento. Amén. Andamos por fe.
y no por vista, ¿cierto? Las cosas que no vemos tenemos que esperarlas, más que las cosas que vemos. Nuestra fe está centrada en las cosas eternas y no en las cosas que no son eternas. Hay cosas que vas a esperar y no llegarán, como les decía ahora. Hay cosas que estaremos esperando y no van a llegar porque no están en los planes de Dios. ¿Sí? Mire, les voy a contar una anécdota de ahí, que hay cosas que el Señor hace. La hija de una pastora, hija de una pastora, hermana de un pastor, se miraba al espejo y decía, yo quiero ser rubia. Y ella esperaba que el Señor escuchara esa oración. ¿Y saben qué pasó? Que un día se levantó rubia. Y uno se pone a pensar, yo conozco a la persona. O sea, conozco a la persona y sé el testimonio de la persona. Algo tan superfluo como acostarse en una noche trigueña y aparecer rubia al otro día. ¿Sí? ¿Por qué hace el Señor esas cosas? ¿Qué hizo el Señor con ese trabajo? Ella esperaba ser rubia. Porque no le gustaba, o sea, ella tenía algunas condiciones. Ella tenía una pierna más corta que la otra. Tuvo muchos problemas, una profeta tremenda. Sí, tuvo polio. Y con esa frustración de su enfermedad, de cómo estaba su cuerpo, ella quería levantarse un día, encontrarse rubia, y un día se levantó y se encontró rubia. Y ella decía, yo esperaba que el Señor en algún momento escuchara mi oración. Y uno pensando, yo en ese momento no entendía muchas cosas todavía del Señor, pero pensando en por qué, a través de los años, comprendí por qué. Porque esta mujer solo vivía para Cristo. Buscaba hacer la voluntad del Señor. Su vida estaba centrada en el Señor. Y cuando uno hace las cosas que Dios dice que tiene que hacer y vive como Dios dice que hacer, las cosas fluyen en nuestra vida. Y las respuestas del Señor llegan aún y nos sorprenden a nosotros mismos. Dios lo hace cosas que nosotros no podemos entender cuando realmente sabemos esperar, confiamos en que Él lo va a hacer y vivimos verdaderamente el Evangelio que Él nos trajo. Voy a contarle otros testimonios a la señora, pero no se lo voy a contar ahorita porque tiene que ver con su pastor y ustedes se emocionan. Mientras el Señor no diga que tienes que esperar, tú sigues esperando. Que tienes que dejar de esperar, tú sigues esperando. La respuesta podrá darse de un momento a otro y podrá no llegar nunca. Pero tu trabajo es esperar en Dios. ¿En qué? En todo lo que tenga que ver con tu vida. Hablamos de las cosas espirituales, ¿cierto? Hablamos de nuestra salvación, hablamos de ser resucitados, hablamos del reino de los cielos. Pero no solamente pensemos que tenemos que esperar en eso y ser conscientes de eso, sino esperar en todo lo que atañe a nuestra vida en este mundo también. Porque este mundo se mueve bajo la voluntad de Dios. Satanás está en este mundo y es el príncipe de este mundo porque Dios se lo permitió. Satanás nos pone a prueba porque Él lo permite. Tenemos que comprender que tenemos que esperar en el Señor, que Él es perfecto, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y entender que cada cosa que vivimos en este mundo, cada cosa que pasamos en este mundo, ¿sí?, no está fuera del control ni de los tiempos que Dios ha establecido. ¿Ustedes han escuchado el dicho de las abuelas que nadie se muere en la víspera? Eso es cierto. Nadie se muere antes, se muere en el momento preciso que el Señor estableció para partir al reino de los cielos. Lo que es cierto también es que el Señor dice que todos vamos a morir de una forma u otra, excepto los que estén con vida, crean en el Señor y estén seguros de su salvación cuando Él venga por nosotros. Nos hemos confiado en que nuestra oración, ¿sí?, tiene que ser escuchada. Y el Señor escucha todas las oraciones, pero no todas las concede. Nuestro tiempo es diferente a Él, nuestra voluntad es diferente a Él, nuestro pensamiento es diferente a Él, los caminos de Él son diferentes a los nuestros, como decíamos hace un momento. Y entonces tenemos que reconocer que aprender a esperar en Él es lo que el cristiano debe hacer. No te confíes en tus fuerzas, dice el Señor.
No te confíes en lo que tú sabes. No te confíes en la posición que has tenido. ¿Saben cuál era la posición de Job? Un personaje reconocido que todo el mundo buscaba el consejo y que tenía que ver con la política de su pueblo. ¿Mm? Era una persona importante. Y por más importante que fuera, por más plata que tuviera, le fue arrebatado todo de un momento para otro. Muchos confían en lo que tienen, en lo que son, ¿cierto? En lo que han alcanzado, en lo que han logrado. Pero no podemos confiarnos en eso. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor y esperar en el Señor. Tú dices, es que este año que viene voy a hacer y deshacer. Y el Señor te dice, no hagas planes para mañana. Porque hoy mismo pueden venir por ti. Aprende a esperar en el Señor. Que te prepares es otra cosa. Pero no te hagas planes a tu manera, fuera de la voluntad de Dios, sino que todo tiene que estar puesto delante del Señor primero. Dios nos llamó para esperar. Dios nos llamó y nos dijo, tu conversión tiene dos fases. Una, cuando aceptas a Cristo. Y dos, cuando dejas que el Espíritu Santo obre en ti. Tienes que esperar a madurar en Cristo. Tienes que esperar a crecer en Cristo para comprender y entender los tiempos del Señor. Y todos debemos estar en ese propósito de entender los tiempos de Dios y saber esperar. Y esperar significa tener paciencia. La obra del Espíritu Santo en tu vida. Perseverar la obra del Espíritu Santo en tu vida. Hay una cosa que tienen las personas ahora, y es que todas inician algo y no lo terminan. Como la promesa del gimnasio que van a hacer ahorita dentro de 15 días, ¿cierto? Empezamos muchas cosas. ¿Sabe cuánta plática se pierde en eso? ¿Saben cuál es el negocio de los gimnasios a comienzo de año? Eso es, la anualidad con descuento y todo, y allá van y la cancelan. Y los 2 primeros meses, listo, el resto es plática que se ganaron porque no se la van a devolver. Alguien dice, así es, sí. Esperar, ser pacientes, perseverantes, constantes, es lo que el Señor quiere. Este año tuvo que habernos dejado lecciones de en qué no fuimos pacientes, en qué no perseveramos, en qué no fuimos constantes. Y eso quiere decir que fallamos en reconocer los tiempos de Dios. Fallamos en consultar a Dios y fallamos en esperar que Él nos diera una respuesta. Hay una canción que esperar, qué difícil es, ¿cierto? Pero aquel que sabe esperar va a tener el favor del Señor. Aquel que espera con paciencia va a ver la respuesta de Dios. Aquel que se afana, su afán no le deja ver la respuesta del Señor. Aprender a esperar se enseña en la escuela del Espíritu Santo. Aprender a esperar es algo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. En nuestra voluntad humana queremos las cosas para allá. En la voluntad de Dios hay un proceso de cumplir para tener las cosas. Piensa siempre en eso. La inmediatez no trae nada bueno. ¿Sí? ¿Cuántos se han equivocado al casarse? ¿Sí? ¿Cuántos se han equivocado, ¿sí?, al tomar la decisión por una carrera universitaria, donde invirtieron 5 años y después de 5 años dijeron, esto no era lo que yo quería? Por la inmediatez, por el afán, por no esperar la dirección del Señor y los tiempos de Dios. ¿Cuántos se meten en trabajos que porque tocó? Con cosas que no tienen que meterse porque tocó. Esperan Dios. Aprende a esperar. Dios no te da la facilidad de decir, te cambio el chip para que esperes. Es un proceso en medio de la relación con Él, que tiene que ver con la paciencia, con el carácter, con la perseverancia que te da el Espíritu Santo a través de tu comunión con Él. Porque si no tienes comunión con Él, no vas a encontrar paciencia. No vas a encontrar como esa parte de las angustias. Mira, la persona que vive angustiada le falta comprender los tiempos de Dios. Los tiempos perfectos de Dios. Amén. Están como con ganas de irse ya, es tiempo. Sí. Vamos a orar. Póngase de aquí, por favor. Hoy está la iglesia así como que le cuesta recibir el mensaje.
pero espero que el Señor haya llegado. Si el Señor nos habla de esperar es por algo. Yo meditaba en esta palabra de esperar y en todo lo que tiene que ver con nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros. Nos trazamos planes cuando jóvenes, esperando que las cosas que pensamos que creímos que debían ser, sean. Nos convertimos al Señor esperando que pasen cosas en nuestra vida. Nos congregamos esperando algo. Y escuchamos un mensaje esperando algo. Y muchas veces de ese esperar no resulta nada. Porque no estamos midiendo las cosas en la voluntad de Dios, sino en las nuestras. Muchos van a decir, madrugar este domingo para escuchar esa bobada. Muchos lo pueden pensar. Pero nada en la palabra de Dios es superfluo. Y leímos varios versículos, hoy traje más de 12 versículos, creo que yo normalmente traigo 7 u 8 versículos, hoy traje 12 y había muchísimos más que hablan de esperar. Porque el Señor nos conoce y conoce nuestra condición. Debemos esperar en Él y no en nosotros. Muchos dicen, yo estoy dejando que el Señor haga, pero está pensando en Él, no en la voluntad de Dios. ¿Sí? Yo quiero ser bombero y estoy esperando que el Señor me haga bombero. Porque Él dijo que yo iba a ser bombero, me dijo que iba a ser bombero, y esperamos que sea bombero. Pero es tu pensamiento. Ya averiguaste si es el pensamiento de Dios. Nos hacemos planes y esperamos cosas. Y a veces no nos damos cuenta que estamos esperando algo. Te metiste con Dios esperando algo. Oras más que agradeciendo, esperando algo. Buscas consejo de Dios esperando algo. La espera es importante en nuestra vida. Por eso el Señor quiere que aprendamos a esperar, que aprendamos a aceptar las cosas donde estamos. El Señor te puso aquí esperando algo de ti, no para que tú esperaras algo de Él. ¿Está esperando algo de ti? Te puso aquí para que pasara algo en ti. ¿Y tú crees que Dios te trajo aquí para hacer algo sobre ti? No, Él quiere que estés aquí para que tú hagas algo para Él. Esperar es algo que no tenemos en cuenta, pero que nos desespera. ¿A cuánto les gusta que les lleguen tarde? ¿A cuánto les gusta que se les demore la quincena cuando ya la tienen gastada, esperando que llegue para pagar? Esperar forma parte de nuestra cotidianidad. Nos levantamos esperando un buen día. ¿Y dónde encontramos un buen día? Si no es puesto en las manos de Dios. Hoy viniste aquí esperando algo y espero que te lleves algo. Tal vez no lo que esperabas, pero que te lleves algo realmente para tu vida. Cierra tus ojos. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú esperabas algo con este mensaje hoy en cada uno de nosotros, Señor. Lo hiciste en mí cuando empezaste a trabajar, Señor, y creo que lo haces, Señor, en cada día que atiende de manera espiritual tus palabras, Señor. Esperar es algo que tenemos que aprender, Señor. No viene con nosotros, no está en nuestra genética, es algo que tú nos das, Señor. Y empieza, Señor, de adentro para afuera, Señor. Aprender a esperar, Señor, tiene que ver con nuestro espíritu y la comunión contigo, Señor. Aprender a esperar es algo espiritual, Señor. No tiene que ver con nuestras emociones, Señor. Tiene que ver, Señor, con la enseñanza, con el fruto, con la comunión contigo, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor.
Esperar tiene que ver con paciencia, con constancia, con perseverancia, con permanecer, Señor. Esperar tiene que ver, Señor, contigo siempre, Señor. Porque todo lo que hacemos, Señor, es para ti, Señor. Tenemos que hacer las cosas siempre para ti, Señor, antes que para los hombres o para nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, que en esa espera, Señor, y en ese concepto de espera que nos das, Señor, tenemos que encontrarnos contigo siempre, Señor. Esperar si es la voluntad de Dios, esperar que Dios haga, esperar que Dios obre, pero siempre realmente centrándonos en ti, Señor, y no en nuestros anhelos o nuestros deseos, Señor. Hoy nos quieres dar vida, Señor, y nos trajiste vida en abundancia, esperando que obremos conforme a la vida que tú nos trajiste, Señor. No nos trajiste vida en abundancia de bienes, nos trajiste vida en una abundancia espiritual contigo, Señor. Y aprender a vivir, primero que todo, Señor, esperando enriquecernos, Señor, de manera espiritual antes que material es lo que tú deseas, Señor. Aprendiendo a esperar, Señor, que las cosas se hagan conforme a tu voluntad y aceptando tu voluntad, así muchas veces, Señor, no sea lo que nosotros queremos, Señor, pero sabiendo que siempre será buena, agradable y perfecta, Señor. Ayúdanos a esperar, Señor, a creer, Señor, a confiar, Señor, que lo que tú nos das es mejor que lo que nosotros podemos esperar, Señor. Siempre, Señor, orarás para nuestro bienestar, Señor. Por eso tu palabra dice que para los que creen, Señor, todo lo es posible, Señor, en ti, Señor. Para los que creemos, Señor, las cosas obran para bien, Señor. Para los que confiamos, las cosas obran para bien, Señor. Solo es esperar en ti, Señor, y saber que mientras nos movamos en ti, Señor, las cosas van a fluir de la mejor manera, Señor. En el tiempo perfecto, Señor. Tú no llegaste tarde para Lázaro, Señor. Tú no concediste la petición de Pablo, Señor. Tú llegaste en el tiempo perfecto y le diste la respuesta perfecta a Pablo, Señor. Porque podemos esperar algo y podemos sufrir mientras llegues a algo, pero la recompensa, cuando tú des lo verdadero, Señor, será mejor siempre, Señor. Hoy te agradecemos, Señor, porque esperamos en ti, Señor. Queremos que tú nos sigas formando y que tu comunión con nuestra siga creciendo para comprender tus tiempos, aceptar tus tiempos y saber que lo mejor siempre está por venir en tu tiempo, en el nombre de Jesús.